Capítulo 25. La esperanza. En las promesas divinas nada debemos esperar que sea terrenal o transitorio, como lo esperan los melecianos. Ni tampoco debemos esperar la unión conyugal, según los delirios de Cerinto y de Marción. Ni nada referente a la bebida ni a los alimentos, como lo esperaban Ireneo, Tertuliano y Lactancia, según dice Papías. Asimismo, no debemos aguardar un reino de Cristo durante 1000 años sobre la tierra después de la resurrección, en compañía de los santos, que reinarían con Cristo en medio de las delicias, como enseña Nepote, con una primera resurrección para los justos, a la que seguiría una segunda para los pecadores, mientras que en el periodo entre una y otra resurrección, las gentes desconocedoras de Dios serían conservadas en su carne en los rincones de la tierra, a fin de ser movidas por él. Diablo a guerrear contra los justos en su reino, una vez pasados los 1000 años de dicho reino terrestre, pero que serían impedidas en sus propósitos por una lluvia de fuego lanzada sobre ellas por el mismo Señor que combatiría por los justos, de modo que muriendo así resucitarían en una carne incorruptible, para sufrir suplicios eternos, junto con los demás hombres muertos anteriormente en su impiedad. Capítulo 26. Incitación a la salvación. Creemos que nadie llega a la salvación, si Dios no le invita a ella y que ningún invitado por Dios puede conseguirla sin el auxilio divino. También creemos que nadie merece ese auxilio sin la plegaria. Y también que ninguno se pierde por la voluntad de Dios, sino por permisión divina y por su libre elección, porque no es conveniente que la libertad de obrar concedida una vez al hombre sea reducida a una necesidad servil. Capítulo 27. El mal. El mal o la maldad no fueron creados por Dios, sino que fueron inventados por el diablo, el cual fue también creado bueno por Dios. Pero como criatura racional fue dejado a su libre albedrío, y habiendo recibido la facultad de pensar, la ciencia del bien la dirigió hacia el mal y pensando en muchas cosas inventó el mal. Y lo que él había perdido en sí mismo lo envidiaba en otros seres, y no queriendo perecer él solo, persuadió del mal a otros, de manera que, después de haber sido inventor de su propia malicia, se convirtió en el autor de la malicia de los demás. Y desde él se difundió el mal o la maldad a las demás criaturas racionales. Capítulo 28. La inmutabilidad divina. Así pues, reconocemos que nada hay inmutable por naturaleza, exceptuando solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual no puede cambiar o pasar del bien al mal, porque posee por naturaleza el bien, y no puede ser otra cosa que el bien. Capítulo 29. Los ángeles. Los ángeles, que perseveraron en la felicidad en la que fueron creados, no poseen el bien por naturaleza, de modo que no puedan cambiar con otros seres, pero como conservaron la buena voluntad de su libre albedrío, conservaron asimismo el bien de su estado o condición, así como la fe en su Señor. Por lo cual los ángeles son justamente llamados santos por el Señor, puesto que conservaron su santidad y no se apartaron del bien, a ejemplo de sus compañeros, los demonios. Capítulo 30. El matrimonio y su uso. El uso del matrimonio es bueno, pero ha de hacerse con el fin de tener hijos y para apaciguar la concupiscencia. Capítulo 31. La continencia. La continencia es todavía mejor, pero no basta para la felicidad si solamente es observada por amor de la pureza. Se requiere además que sea elegida por el deseo de dedicarse al servicio del Señor, pues de lo contrario parecerá más un divorcio del matrimonio que una verdadera castidad. Capítulo 32. La virginidad. La virginidad es superior a los dos bienes anteriores, porque triunfa sobre la naturaleza y sobre la lucha, vence la naturaleza con la pureza del cuerpo, y vence la lucha con la paz que acompaña a la virginidad. Capítulo 33. Los alimentos y la templanza. Es conveniente tomar como alimento y con acción de gracias todo lo que Dios nos ha mandado tomar. No es malo abstenerse de algunos alimentos, no porque sería ilícito el tomarlos sino porque no son necesarios. Y es propio de los cristianos el hacer solamente un uso moderado de los alimentos, según las necesidades y según los tiempos. Capítulo 34. Errores encratita y maniqueo. No es propio de los cristianos, sino de los encratitas y los maniqueos, afirmar que el matrimonio es malo o compararlo con la fornicación o con la prostitución, así como creer que existen alimentos malos o que son causa del mal para quienes los toman. Capítulo 35. Joviniano y su doctrina.
Es doctrina de Joviniano, y no doctrina cristiana, la que sitúa en el mismo plano el matrimonio y la virginidad consagrada a Dios, o la que afirma que no implica ningún mérito abstenerse del vino o de las carnes para mortificar el propio cuerpo. Capítulo 36. La Santa Virgen María. Se debe creer con fe íntegra que la bienaventurada María, Madre de Cristo Dios, concibió como virgen y virgen dio a luz, y permaneció virgen después del parto. Y no debemos caer en la blasfemia de Elvidio, quien dijo que fue virgen antes, pero no después del parto. Capítulo 37. Los elementos. No creemos que los elementos, es decir el cielo y la tierra, hayan de ser destruidos por el fuego, sino que serán cambiados en un ser mejor, y que es la figura de este mundo, o sea su imagen, y no su sustancia la que ha de pasar. Capítulo 38. La limosna. Es conveniente distribuir, como un administrador, los propios bienes a los pobres. Pero es mejor darlo todo de una vez con el propósito de seguir a Cristo, y libre de toda preocupación padecer necesidad con el Señor. Capítulo 39. El sacramento del orden. No se debe ordenar como clérigo a quien haya tenido 2 esposas después del bautismo, ni tampoco a quien haya tenido una sola mujer, no esposa legítima, sino concubina, ni a quien se hubiera casado con una viuda o con una mujer repudiada por su marido, o con una meretriz o cortesana. Tampoco se debe ordenar a quien bajo el influjo de un temor justificado o injustificado o en un acto de indignación se mutiló un miembro cualquiera, ni a quien haya sido convicto de haber recibido dinero usurero, ni a un hombre que expía sus pecados con una penitencia pública. Asimismo no se debe ordenar a los hombres con ataques de locura furiosa, ni a los afectados por espíritu diabólico, ni finalmente a quienes por ambición ofrecen dinero como hizo Simón Mago. Capítulo 40. Las reliquias de los santos. Hemos de honrar con toda sinceridad los cuerpos de los santos, y sobre todo las reliquias de los bienaventurados mártires, como miembros de Cristo. También debemos honrar las basílicas llamadas con sus nombres como lugares consagrados al culto de Dios, con sentimientos de gran piedad y con gran fe y devoción. Tal es nuestra fe. Si alguno se opone a esta doctrina no ha de ser considerado como cristiano, sino como eunomiano y como vigilanciano. Capítulo 41. Universalidad de la salvación. Creemos que el camino de la salvación solo está abierto para los bautizados. Y debemos creer que ningún catecúmeno por más obras buenas que tenga al morir alcanzará la vida eterna, a no ser que muera mártir, ya que en el martirio se cumplen todos los sacramentos del bautismo. El bautizando deberá confesar su fe delante del sacerdote respondiendo a las preguntas que le sean dirigidas. Esto mismo hace el mártir en presencia de su perseguidor, pues confiesa su fe y responde a las preguntas que se le hacen. Después de su confesión de fe, el catecúmeno es rociado con agua, o es sumergido en el agua, y el mártir es sumergido en su sangre, o es abrasado por el fuego. El primero recibe el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos, y el segundo se convierte en portavoz del mismo Espíritu, pues no es él quien habla, sino el Espíritu del Padre quien habla por medio de él. El catecúmeno toma parte en la Eucaristía recordando la muerte de nuestro Señor, y el mártir muere por Cristo y por causa del mismo. Aquel confiesa que renuncia a los actos del mundo, y éste renuncia a la misma vida. Al primero se le perdonan todos los pecados y en el segundo se extinguen todas las culpas. Capítulo 42. La Eucaristía. En la Eucaristía no se debe ofrecer agua pura, como han pensado algunos engañados por una apariencia de sobriedad, sino que se debe ofrecer vino mezclado con agua, por motivo de que el vino estuvo presente en el misterio de nuestra redención, como consta por las palabras de Jesús: ya no beberé más de este fruto de la vid 5, y el vino estaba mezclado con el agua que se daba después de la cena. Además, del costado de Cristo atravesado por una lanza salió agua con sangre, lo que muestra el vino exprimido con agua de la verdadera vid de su cuerpo. Capítulo 43. La carne. Nuestra carne es buena, e incluso muy buena, en cuanto creada por Dios bueno y solo por Él. No es mala como afirman Setiano, Ofiano y Patriciano. Y tampoco es causa del mal como dice Florino, ni está hecha de bien y de mal, como afirma blasfemamente Manes. Pero esta carne, que es buena por haber sido creada buena, se convierte en buena o mala para nosotros por efecto del libre albedrío de nuestra alma, no porque cambie su sustancia, sino como consecuencia del castigo que merece. Se presentará ante el tribunal de Cristo,
en el que nuestra alma recibirá la recompensa de lo que hizo, cuando estaba unida al cuerpo, tanto de lo bueno como de lo malo. Capítulo 44. La resurrección. En la resurrección de los muertos no se cambiará la forma del sexo, sino que el hombre resucitará como hombre y la mujer como mujer. Faltará la condición del sexo existente en esta vida, pero no la forma natural del mismo. Pues no se trataría de una verdadera resurrección, si lo que resucita no fuera lo mismo que murió. Capítulo 45. El limbo de los justos antes de la redención. Antes de la pasión del Señor todas las almas de los santos estaban retenidas en el infierno, por la deuda de la prevaricación de Adán, hasta que fueron liberadas de su condición servil por la autoridad de Cristo, que murió inmerecidamente por nosotros. Capítulo 46. Los justos después de la ascensión. Después de la ascensión del Señor a los cielos, todas las almas de los santos están con Jesucristo y saliendo del cuerpo van al encuentro del Señor, esperando la resurrección de sus cuerpos, a fin de ser todas cambiadas igualmente a una felicidad total y perpetua con dichos cuerpos, así como las almas de los pecadores situadas en el infierno aguardarán con temor la resurrección de sus cuerpos para ser entregadas con ellos a las penas eternas. Capítulo 47. El perdón de los pecados. Creemos sin ninguna duda que los pecados son abolidos con la penitencia, aun cuando uno solo se arrepiente y los confiese con lágrimas públicas en el último momento de la vida, porque sigue firme el propósito divino, por el que decretó salvar lo que había perecido, y porque la voluntad divina no cambia, y ya sea enmendando la vida, si el tiempo lo permite, ya sea con una confesión suplicante, si enseguida se pierde la vida, se debe suponer que concede fielmente el perdón de los pecados. Dios nuestro Señor, quien no quiere la muerte del pecador, sino que se libre de la perdición mediante la penitencia de modo que viva salvado por la misericordia divina. Y si otro piensa de otra manera acerca de la misericordia de Dios, es que no es cristiano, sino novaciano. Capítulo 48. El diablo. Estamos seguros de que el diablo no ve los pensamientos íntimos del alma. Pero sabemos por experiencia que los adivina por los movimientos del cuerpo y por los indicios de nuestros afectos. Mas los secretos del corazón solo los conoce aquel de quien se dice, tú solo conoces los corazones de los hijos de los hombres. Capítulo 49. Los pensamientos. No todos nuestros pensamientos malos se deben siempre a la excitación del diablo, sino que esos pensamientos nacen a veces del movimiento de nuestro libre albedrío. En cambio, los pensamientos buenos proceden siempre de Dios. Capítulo 50. La posesión diabólica. No creemos que los demonios entren sustancialmente en el alma mediante una operación enérgica, sino que pensamos que se unen al alma con la aplicación y la opresión. Entrar en el alma es propio únicamente de quien la ha creado, quien siendo incorpóreo por naturaleza es capaz de su criatura. Capítulo 51. Los pecadores. Por el mismo Dios sabemos que también los pecadores pueden obrar signos y prodigios en el nombre del Señor. Pero cuando hacen bien a otros atreviéndose a usar ese medio, se hacen mal a sí mismos por la ambición de la gloria humana, puesto que se gloriarían de un don falso, o sea, de un don que no es debido a sus méritos. Capítulo 52. Los milagros. Los signos y los milagros pueden hacer famoso a un cristiano, pero no lo pueden hacer santo, si obra con actos desarreglados y ásperos u orgullosos. Mas si sus actos son morigerados y pacíficos, creemos con razón que, aunque no obre prodigios, llegará a ser un hombre de Dios santo y perfecto. Capítulo 53. La santidad. Ningún hombre santo y justo carece de pecado. Mas no por eso deja de ser justo y santo, con tal de que tenga amor a la santidad. Porque no adquirimos la santidad por las fuerzas de la naturaleza, sino con la ayuda del buen propósito mediante la gracia de Dios. Por eso con verdad todos los santos se llaman a sí mismos pecadores, porque realmente tienen motivos para llorar, si no por los remordimientos de su conciencia, si al menos por la mutabilidad de su naturaleza prevaricadora. Capítulo 54. La Pascua. La Pascua, es decir, la solemnidad de la resurrección del Señor, no se puede celebrar antes del equinoccio de primavera y cumplido el 14º día de la luna nueva o nacida en el mes del equinoccio. Capítulo 55.
La imagen y semejanza. A causa de los nuevos legisladores, que afirman que el alma fue creada a imagen de Dios, para que como Dios es justamente considerado incorpóreo, así también el alma sea juzgada incorporal, reconocemos de buen grado que la imagen consiste en la eternidad, y la semejanza en las costumbres.